Imagina un mundo donde cada día miles de personas son engañadas, secuestradas y vendidas como mercancías. En el sudeste asiático, esa pesadilla es una realidad cotidiana. La trata de personas en esta región no solo afecta a millones de individuos, sino que también alimenta una industria multimillonaria de explotación y sufrimiento. Según la Organización Internacional del Trabajo, más de 40 millones de personas en todo el mundo son víctimas de alguna forma de esclavitud moderna, y una proporción significativa de ellas se encuentra en el sudeste asiático. Mi nombre es Fernanda Olmos Valencia, de Grupo 2662 de la carrera de Relaciones Internacionales, y el tema que presentaré hoy es la trata de personas en el sudeste asiático, donde cada día hombres, mujeres y niños sufren estas injusticias. En lugar de vivir sus vidas con libertad y dignidad, son explotados de maneras inimaginables. La trata de personas es un tema relevante porque representa una grave violación en los derechos humanos que afecta a millones de personas en todo el mundo. En el sudeste asiático, esta práctica ilegal es particularmente preocupante debido a su magnitud y al impacto devastador que tiene en las víctimas y sus comunidades. La trata alimenta una industria multimillonaria basada en la explotación sexual y laboral, perpetuando ciclos de pobreza y vulnerabilidad. Además, afecta la estabilidad social y económica de la región, fomenta la corrupción y socava los esfuerzos de desarrollo sostenible. Abordar este problema es esencial para garantizar la dignidad y los derechos de todas las personas, así como para promover la justicia y la igualdad en la sociedad global. En el sudeste asiático, la migración ha sido un fenómeno constante a lo largo de la historia, debido a una variedad de factores como la búsqueda de mejores oportunidades económicas, la persecución política y los conflictos armados. Durante la colonización europea, la región experimentó grandes movimientos de población, con personas desplazándose en búsqueda de un trabajo o siendo transportadas como mano de obra esclava. Estos movimientos fueron aprovechados por redes criminales que se especializaban en el tráfico humano. Durante la Guerra de Vietnam, la región fue testigo de una de las mayores crisis humanitarias del siglo XX. Millones de personas huyeron del conflicto, buscando refugio en países vecinos como Tailandia y Camboya. Sin embargo, esta búsqueda desesperada de seguridad y protección también nos hizo vulnerables a la explotación por parte de traficantes sin escrúpulos, que veían en ellos tristemente una fuente de ingresos lucrativos. Tras la caída de Saigón en 1975, el caos resultante permitió que las redes de tráfico humano se expandieran aún más. Los refugiados vietnamitas, conocidos como Boat People, se vieron obligados a emprender peligrosos viajes en embarcaciones precarias, en búsqueda de seguridad en otros países. Sin embargo, muchos de ellos cayeron en manos de traficantes que los sometieron a una esclavitud o explotación sexual. En Camboya, el régimen de los Khmeres Rojos desencadenó una tragedia humanitaria sin precedentes. Durante su gobierno entre 1975 y 1979, millones de personas fueron desplazadas de sus hogares y enviadas a campos de trabajo forzado. Muchos de estos desplazados, una vez más, se convirtieron en presa fácil para traficantes que los sometieron a una esclavitud o los vendieron como mano de obra barata en países vecinos. Estos eventos históricos dejaron cicatrices profundas en la región, creando una población vulnerable que sigue siendo objeto de explotación hasta el día de hoy. La trata de personas en el sudeste asiático está arraigada en esta historia de migración forzada y el conflicto.
En la actualidad, la trata de personas en el sudeste asiático sigue siendo un problema grave y extendido, afectando a millones de personas en la región. Los actores principales involucrados en esta crisis humanitaria son diversos y van desde traficantes individuales hasta redes criminales internacionales, así como también incluyen a gobiernos, organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales. En el lado de los traficantes existen grupos criminales organizados que se dedican al reclutamiento, transporte y explotación de las personas con fines de trabajo forzado, explotación sexual, matrimonios forzados y extracción de órganos. Estos traficantes operan en la clandestinidad utilizando rutas clandestinas y métodos de coerción para llevar a cabo sus actividades ilícitas. Los gobiernos también desempeñan un papel crucial en la lucha contra la trata de personas, aunque la efectividad de sus esfuerzos pueden variar. Algunos países han implementado leyes y políticas para combatir la trata de personas y proteger a las víctimas, mientras que otros enfrentan desafíos en términos de corrupción, falta de recursos y capacidad limitada para hacer cumplir la ley. Las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Organización Internacional del Trabajo desempeñan un papel crucial en la identificación, rescate y rehabilitación de las víctimas, así como también en la sensibilización y la promoción de políticas efectivas para combatir la trata de personas. Las causas de la trata de personas en el sudeste asiático son diversas y profundas. La pobreza extrema y la falta de oportunidades económicas hacen que las personas sean vulnerables a ser reclutadas por traficantes que ofrecen falsas promesas de empleo y una vida mejor. La desigualdad de género también juega un papel importante, con mujeres y niñas particularmente vulnerables debido a la discriminación y la falta de acceso a la educación y oportunidades económicas. Los conflictos armados y la inestabilidad política en la región desplazan a millones de personas, dejándolas en situación de vulnerabilidad y siendo presas fáciles para los traficantes. La corrupción generalizada y la falta de aplicación efectiva de la ley permiten que las redes de tráfico humano operen con impunidad, facilitando el reclutamiento, transporte y explotación de víctimas. Además, la mano de obra barata en sectores como la agricultura, la construcción, la industria pesquera, así como la demanda de servicios sexuales, alimenta el comercio ilegal de personas. Las consecuencias de la trata de personas son devastadoras tanto para las víctimas como para las sociedades en su conjunto. Las víctimas suelen sufrir traumas físicos y psicológicos severos y muchas veces se enfrentan a desafíos para reintegrarse en la sociedad y encontrar empleo estable. La trata de personas también puede desgarrar familias y comunidades, perpetuando un sinfín de pobreza y vulnerabilidad. Además, contribuye a la propagación de enfermedades y socava el Estado de Derecho al permitir que las redes criminales operen sin consecuencia. En la compleja red de la trata de personas en el sudeste asiático, cada actor tiene su propia perspectiva y posición única. Por ejemplo, el representante del gobierno se enfoca principalmente en la aplicación de la ley y en la persecución de traficantes. Sin embargo, aunque se han implementado leyes y políticas para combatir la trata de personas, se enfrentan desafíos en términos de corrupción y falta de recursos. En el caso de las organizaciones no gubernamentales, centran su atención en los derechos humanos. Trabajan en colaboración con las comunidades afectadas para identificar, rescatar y rehabilitar a las personas afectadas. También se organizan para presionar a los gobiernos
y a la comunidad internacional para que tomen medidas contra este problema. En el caso de los traficantes, tienen una perspectiva completamente diferente. Están motivados por el lucro y no tienen en cuenta el bienestar de las víctimas. Ven a las personas como una mercancía para ser explotadas y están dispuestos a utilizar la violencia y la coerción para lograr sus objetivos. Las víctimas de la trata de personas tienen una perspectiva única basada en sus experiencias personales. Han sufrido traumas físicos y psicológicos severos debido a la explotación y al abuso. Necesitan apoyo y asistencia para poder reconstruir sus vidas y recuperar su dignidad. Localmente, la trata de personas desgarra el tejido social y perpetúa la pobreza. Las comunidades pierden a sus miembros más jóvenes y productivos, lo que dificulta el desarrollo económico y social. Regionalmente, fomenta la inseguridad, la desconfianza entre naciones y por ende dificulta su cooperación. La trata de personas a menudo está vinculada con otros crímenes como el tráfico de drogas y armas, creando redes criminales complejas y difíciles de desmantelar. A nivel global, desafía los esfuerzos internacionales para erradicar la esclavitud y proteger los derechos humanos, creando una crisis humanitaria que requiere una respuesta unificada y robusta. Las Naciones Unidas, por ejemplo, han señalado que la trata de personas es una violación grave a los derechos humanos y un obstáculo para el desarrollo sostenible. Medidas actuales. En el sudeste asiático, la cooperación internacional contra el tráfico de personas es vital. La ASEAN reconoce la necesidad de abordar este problema de manera conjunta y multilateral. En 2015, todos los Estados miembros firmaron la Convención contra el Tráfico de Personas, especialmente mujeres y niños, reconociendo el tráfico como una violación de los derechos humanos. Esta convención establece criterios claros para el castigo y reconoce 3 tipos de tráfico: sexual, laboral y de órganos. Los países han adoptado leyes específicas para combatir el tráfico de personas y han fortalecido sus capacidades institucionales en las fronteras para detectar movimientos de víctimas. El principio de responsabilidad compartida ha sido fundamental, promoviendo campañas de concientización y educación para prevenir el tráfico de personas. La capacitación de los cuerpos de seguridad en la Convención, así como en temas de derechos humanos y sensibilidad de género, es parte de las medidas de prevención conjuntas de la ASEAN. Como posibles soluciones, primero, podemos reforzar las leyes y su aplicación para castigar severamente a los traficantes y proteger mejor a las víctimas, fomentando la colaboración realmente entre esos países para compartir información y recursos y coordinar esfuerzos contra las redes de tráfico humano. Implementar campañas educativas para aumentar la conciencia sobre la trata de personas y sus riesgos. Además de proporcionar servicios de apoyo y rehabilitación integral para ayudar a las víctimas a reconstruir su vida. Es necesario que se haga más de lo que se está haciendo ahora. La trata de personas en el sudeste asiático es un problema complejo y devastador que afecta a millones de vidas. Históricamente, la región ha sido vulnerable debido a conflictos y pobreza, creando un entorno propicio para la explotación. Actualmente, países como Tailandia, Camboya, Filipinas y Vietnam están entre los más afectados, con miles de personas viviendo en condiciones de esclavitud moderna. Las causas profundas incluyen
la pobreza extrema, la falta de educación y la corrupción, mientras que las consecuencias abarcan traumas físicos y psicológicos, desestabilización social y económica y vínculos con otras actividades criminales. Los esfuerzos de gobiernos, ONGs, organismos internacionales definitivamente son cruciales, aunque enfrentan grandes desafíos. En el futuro, combatir la trata de personas requerirá una mayor coordinación internacional, innovaciones tecnológicas y un compromiso continuo para proteger los derechos humanos. Al reflexionar sobre este tema, es vital recordar que la trata de personas no es solo un problema lejano, sino una realidad que afecta a seres humanos con sueños y esperanzas. El cambio comienza con la conciencia y la acción. Muchas gracias por acompañarme y escucharme, y espero que esta información les inspire a tomar acción en la lucha contra la trata de personas.